6 de la mañana de este viernes 29 de enero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Por qué cayó el dólar? Cayó 73 pesos ayer. El dólar tiene un movimiento completamente errático. La tendencia es al alza por razones obvias, y esas razones obvias es la carencia de exportaciones, es la falta de inversión extranjera, es la falta de inversión de portafolio. Todo indica que hay escasez de dólares en el mercado, un déficit en la balanza comercial que llega a 15.000 millones de dólares al año. Entonces, en esas circunstancias, el dólar tiene que subir. Y se está dando unas descolgadas terribles, y entonces la pregunta es si eso se debe a Isagen. ¿Por qué recibió el gobierno el dinero en dólares de los Estados Unidos en los Estados Unidos, corriendo el riesgo cambiario? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibió en pesos colombianos? Porque el negocio era en pesos colombianos. ¿Qué fue lo que pasó con Isagen? Y se está perdiendo plata en la conversión de dólares a pesos. ¿Quién va a responder por esa pérdida? Es que supónganse ustedes que se pierda solamente el 1% del dinero. No son sino 65.000 millones de pesos. 65.000 millones de pesos es el costo de la conversión. Entonces el ministro de Hacienda quiere cubrirse en salud y dice que está prestando un gran servicio para equilibrar el precio del dólar. Tengamos cuidado y pongámosle atención a ese tema de Isagen. Ayer el dólar cerró en 3.281 pesos. La tasa representativa del mercado está por encima de esa cifra, pero ese es el promedio de la cotización del día. La cotización final fue de 3.281 pesos. Defensoría del Pueblo. La hora de la verdad se vuelve a preguntar, ¿para qué sirve la Defensoría del Pueblo? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos empleos genera la Defensoría del Pueblo para no hacer nada? La crisis en la Defensoría del Pueblo tiene que ser un motivo para que reflexionemos seriamente sobre la conveniencia de desaparecerla. Y si hay que fortalecer a la Procuraduría General de la Nación, que tiene uno de sus elementos fundamentales, de sus delegaturas fundamentales dedicadas al tema de los derechos humanos, ¿para qué otra defensa de los derechos humanos en un organismo costoso e inútil? El Centro Democrático en los Estados Unidos. Dos jóvenes de la generación del 14, Federico Hoyos y Luis Alfredo Ramos, estuvieron en los Estados Unidos. Hablaremos con Federico Hoyos para que nos cuente qué pasó. Tenemos que proponer el tema con mucho dolor y con cierta repugnancia, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando se pone el tema sobre la mesa como si el presidente Uribe hubiera podido conspirar para asesinar a su íntimo amigo, a su compañero de lucha, a la persona con quien tenía más cercanía espiritual en todo sentido, Pedro Juan Moreno. Hoy nos acercaremos a eso preguntándole a un exdirector de la Aeronáutica Civil cuál es el informe técnico sobre el accidente que le costó la vida a Pedro Juan Moreno. Manizales definitivamente no tiene aeropuerto. Ayer salió una noticia sobre los miles de personas que no pudieron llegar al aeropuerto, supuesto aeropuerto de Manizales, que fue un aeropuerto que se organizó para la utilización de avioneticas y que luego se amplió un poco para que entraran aviones de mediana capacidad, que obviamente no pueden operar en las noches
porque la situación de ese aeropuerto es pésima desde el punto de vista de su aproximación. No puede haber sino aproximación visual para aviones medianos. Es decir, en suma, Manizales no tiene aeropuerto. Y una capital sin aeropuerto no es capital y no es ciudad y no tiene futuro. Y eso es todo el departamento de Caldas, que tiene ese problema monumental. ¿A qué se debe eso? Se estuvo construyendo porque está completamente paralizado el aeropuerto en Palestina, que se llama también el aeropuerto del café, que debiera llamarse el aeropuerto Gustavo Robledo Izaza, si se le quisiera hacer homenaje a quien lo imaginó desde hace mucho tiempo y quien hizo grandes esfuerzos por esa realidad. Otro manizaleño, Germán Cardona, paralizó el aeropuerto y lo acabó, y condenó a Manizales a ser un pueblo, y a toda esa rica zona cafetera la condenó a una situación dramática. Si Armenia y Pereira y Manizales hubieran querido buscar un gran aeropuerto internacional que les sirviera a las tres, conectadas las tres ciudades con grandes autopistas que llevaran a ese aeropuerto, sin duda Palestina hubiera sido la solución. El Holocausto, 71 años de la liberación de Auschwitz. El mundo no puede olvidar y no olvida lo que fue el Holocausto judío en manos de Hitler. Hay una realidad que el mundo no tiene presente: el Holocausto judío en la Rusia de Stalin. De eso se habla poco, pero tuvo dimensiones colosales. Dice el presidente Santos que las FARC apoyan la sustitución de cultivos. Nosotros decimos que el diablo también hace hostias. Sustitución de cultivos de parte de las FARC y el diablo haciendo hostias. A propósito, el presidente Álvaro Uribe se fue ayer a la Universidad Nacional a hacerle propaganda a la paz. Lo que se ganó fue un inmenso abucheo. Hay que aplaudirle el gesto de valor y de audacia de haber ido al Auditorio León de Grave de la Universidad Nacional. Lo que recogió fue una tanda continua de abucheos y de silbidos. Otra vez Plinio Apuleyo Mendoza pone el dedo en la llaga, esta vez con la situación de los muchos militares que están pagando condenas larguísimas e inicuas por delitos que no cometieron. Aquí están convirtiendo cualquier combate en un falso positivo. Para eso los testigos, no hay testigos en contra, no hay documentación suficiente en el Ministerio de Defensa, no hay nada. Los oficiales quedan librados a la suerte de la manipulación de testigos falsos ante una fiscalía sesgada y ante unos jueces de izquierda. Entonces, a ellos se les ofrece justicia transicional. ¿Qué camino van a tomar? Algunos, el camino del heroísmo y del decoro. No acepto hacer una confesión sobre un delito que no cometí. Eso es lo que hace un hombre de pundonor. Pero hay muchos, y uno lo comprende, que dicen: yo no puedo pasar la vida en la cárcel, mi esposa y mis hijos me necesitan, voy a decir que cometí un delito que no cometí y me voy para la casa. ¡Qué horror de alternativa la que se le pone a los militares presos injustamente en las cárceles, que son la mayoría de los acusados por falsos positivos y otros delitos atroces? La reforma tributaria queda para el segundo semestre. Se confirma lo que habíamos dicho, se confirma
que la reforma tributaria queda para después del plebiscito. Es decir, primer semestre del año, plebiscito, segundo semestre del año, reforma tributaria. A un país que ya no puede pagar más impuestos, a una empresa que ya más allá del 70-75% de carga tributaria no se le puede sumar una carga adicional. La reforma tributaria para el segundo semestre. Y en este año, ¿qué pasó? Aquí me dicen y me corrigen, tuvimos un lapsus. Quien estuvo en la Universidad Nacional fue el presidente Santos. Parece que dijimos presidente Uribe, ofrecemos disculpas a nuestros oyentes. Quien fue a la Universidad Nacional fue el presidente Santos, Juan Manuel Santos. Juanpa, para que seamos más específicos. Fue a la Universidad Nacional a presentar el tema de la paz y resultó abucheado. Ofrecemos disculpas a nuestros oyentes. Reficar en la mira de la Contraloría. Aquí hay un negocio gigantesco de miles de millones de dólares. Reficar era indispensable. La construyó Ecopetrol contra un endeudamiento gigantesco y ese endeudamiento fue de unas dimensiones colosales, porque Reficar prácticamente costó el doble de lo que ha debido costar, según los presupuestos, según los proyectos. La ciencia de la ingeniería y la ciencia de la planeación de la ingeniería no es una ciencia totalmente exacta, pero sí muy aproximada. Lo de Reficar vale la pena que se mire de cerca. Esta es una de las noticias más dramáticas de los últimos tiempos. Se las ofrecemos a ustedes con dolor en el corazón, pero mostrando una verdad que desde tiempo atrás hemos venido sosteniendo. El tema del empleo en Colombia. Aquí decimos que el empleo sube cuando el señor Perfetti comprueba que hay una persona en la calle empujando una carretilla vendiendo mangos. Entonces ese es un empleado. O que hay otro haciendo monerías en una esquina y un muchacho parado encima de los hombros de otro para pedir unas monedas. Esos son dos empleados. El que sostiene al que está arriba y el que está arriba jugando con tres pelotas. Eso no es empleo ni es nada. El empleo es el formal, el empleo es el de verdad. Y Asofondos, que es la organización que reúne a todos los fondos de pensiones, denuncia la caída en el empleo formal. Es decir, a los colombianos los están lanzando al rebusque, mientras Perfetti y Santos hablan de la creación de empleos, es decir, más carretillas y más gente haciendo monerías en los semáforos, y más gente trabajando por cuenta propia en eso, y más gente que trabaja sin remuneración. La verdad es que el empleo en Colombia está cayendo, lo denuncia Asofondos. El doctor Santiago Montenegro lo ha presentado a la consideración de los colombianos y de eso habla poco o nada la prensa. Nosotros sí. La oposición siria no va a reunión de Ginebra por los bombardeos que siguen practicando los de Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia. No hay conversaciones en Ginebra porque la organización más importante de oposición a Bashar al-Assad no asiste a la reunión. Ataque terrorista de ISIS contra el presidente de Yemen. 6 muertos, el mandatario salió ileso del atentado. La contracción económica de Venezuela no fue del 5%, como dijo Maduro, sino del 7.1%, dice la CEPAL. Esa es una cifra que se dice rápido, 7.1% de contracción. Como nos decía el presidente Álvaro Uribe, estos países no pueden crecer a menos del 5% para mantener las expectativas de empleo,
para mantener una condición social aceptable. El 3% o el 2.7 o 2.8% que creció Colombia el año pasado es un desastre. No crecer nada, como le está pasando al Brasil, es una tragedia. Contraerse en un 7% ya es indescriptible. Y por eso la situación de Venezuela es insostenible. Y eso va a estallar. ¿Por qué camino? No lo sabremos. Pero la gente no puede soportar tanta hambre, tanto dolor, tantas dificultades para la supervivencia. Nueva tragedia en el mar de la gente que se tira al mar camino del sueño europeo. Otros 25 inmigrantes muertos. Y descubren una fosa común en Irak con 40 cadáveres de mujeres y niños. ISIS, ¿de dónde salieron esos salvajes? Dios mío. Y Corea del Norte, dicen los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se está preparando para el lanzamiento de un misil de largo alcance, pero algunos dicen que inclusive está intentando lanzar un cohete al espacio. Este loquito de Corea del Norte es capaz de hacer cualquier cosa, sobre todo viviendo en medio de un país que ya no soporta tanta hambruna y tantas vejaciones y tanto dolor. Y en Hoy en la Historia, año de 1595, un día como hoy, 29 de enero, William Shakespeare saca por primera vez a las tablas la representación de Romeo y Julieta. 1595. ¿Cuántos años han pasado? Y la historia de Romeo y Julieta sigue intacta y la obra de Shakespeare se lee con tanta pasión como en aquellos lejanos tiempos del siglo XVII. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes. Muy buenos días a todos. Pues hablemos de la petición del presidente Juan Manuel Santos a Estados Unidos para que suspenda las órdenes de captura de las FARC y saque a la guerrilla de la lista de grupo terrorista una vez se firme la paz. Pues esta petición tiene a muchos con la indignación alborotada, como dicen, ¿no? Y abre muchísimos interrogantes. Dice el jefe de Estado colombiano que la semana que viene se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y le hará personalmente estas dos peticiones que, palabras más, palabras menos, significan la no extradición y la canonización de uno de los grupos terroristas más sanguinarios del mundo. Como si se pudiera lavar la imagen de la noche a la mañana, ¿no? Miles de crímenes, secuestros, reclutamientos de menores y pasar de la categoría de asesino a la de misionero de la paz, como muchos oyentes comentan en el chat. Hay rótulos en la vida que cuando se ganan, por lo menos eso es lo que yo creo, son imposibles de quitarse de encima. Pregunto, ¿deja un asesino de ser asesino porque no mate más? Desde mi punto de vista, un asesino es asesino toda la vida, ¿no? Pregunto también, si las FARC van a desaparecer, ¿por qué entonces esa obsesión enfermiza por lavar su imagen? Si van a desaparecer, no es necesario que aparezcan como no terroristas, sencillamente desaparecen y ya. ¿Qué hay detrás de esta propuesta del presidente Juan Manuel Santos? ¿Hay una intención sincera por alcanzar la paz o le está haciendo el mandado al grupo narcoterrorista para que salga libre de culpas, con lavado de imagen y con los capitales intactos? Porque del dinerito tampoco se ha hablado. Montserrat, hay mucho en juego. Si las FARC son una organización terrorista, hacer un proceso de paz y llevarlos a la política, traerlos al Capitolio Nacional y entregarles una parte del país a una organización terrorista, no tiene presentación ante el mundo. Eso no es aceptable. La Corte Penal Internacional tampoco lo aceptaría. Entonces ese es un intento compartido entre los dos, porque las FARC le piden a la Unión Europea
que los dé de baja de la lista de organizaciones terroristas. Y Santos se lo pide a los Estados Unidos. Es Montserrat para hacer de la paz un alimento digerible para el resto del mundo. Con terroristas no se puede negociar, con subversivos sí, con unas personas que se alzaron en armas para defender unos ideales políticos que eran no tan equivocados, pues no eran tan equivocados desde que se les está haciendo tanto ambiente positivo y se les están dando tantas razones y se está haciendo con ellos un tan largo acuerdo de gobernabilidad. Luego no estaban tan equivocados y no son terroristas, de manera que ellos no han reclutado niños, ellos no han puesto bombas, ellos no han asesinado gente masivamente, ellos no son narcotraficantes, ellos no están explotando inmisericordiamente los ríos de Colombia para crear un problema ambiental sin precedentes. No, ellos son simplemente subversivos. Entonces, ¿entendido, Montserrat, de qué es de lo que se trata? ¿De ese lavado de cara? Pues entendido entre comillas. A mí me pasa como a muchos oyentes. Por ejemplo, este oyente que firma como solución dice: esto es un rebujo de contradicciones. Las FARC no admiten crímenes, pero están preocupados por la mala imagen que generan esos crímenes. A mí sí me parece que toda esta historia está llena de mucha incoherencia y de infinidad de contradicciones, la verdad. No lo veo muy claro. Tiene toda la razón, Montserrat, pero lo que le presento como claro es el objetivo. Sí, ¿hacia dónde van? Claro. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es la intención oculta en todo eso? Sí. Que se pueda firmar una paz que sea digerible para el mundo. Entonces, es la paz entre Colombia y un grupo de subversivos que no son terroristas, que no ejercieron nunca el terrorismo. Y garantizarles a las FARC que no acabarán en una cárcel en Estados Unidos como acabaron muchos paramilitares. Yo creo que en el fondo eso le asusta mucho a las FARC y quieren tener la seguridad de que eso no va a ocurrir. Por eso, y vamos a ver qué garantía es la que le van a dar, una garantía imposible. Porque pues hoy no los extraditan y mañana. ¿Y mañana qué pasa? Con unos jueces de los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí hay un orden judicial imparcial. Y un juez de Iowa o de Texas o de la Florida dice: yo necesito a esta persona para que responda por este delito. La pido en extradición, la extradición se tramita. El gobierno no puede decir: no, yo no le, señor juez, no, no haga esto. No, ¿cómo? Es una orden de juez. Entonces el problema le viene a Colombia. ¿Y qué hace Colombia? ¿Niega la extradición? Bueno, esos son los problemitas de una cuestión que no ha sido suficientemente analizada. Las FARC son una organización terrorista, la peor de América, una de las peores del mundo. Entonces, ¿en qué estamos, pues? William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 29 de enero del año 16, son las 6:25 de la mañana. Cuando son muchos los militares injustamente condenados por delitos que nunca cometieron y que son víctimas de una guerra jurídica sombría y clandestina. Escribe el analista político Plinio Apuleyo Mendoza desde las páginas del diario oficial El Tiempo. Plinio recalca sobre el terreno que cuando a estos sitios de reclusión ha llegado la noticia de que la justicia transicional puede conceder a los militares solo 8 años de prisión si reconocen culpas, dice Plinio, he advertido 2 reacciones opuestas. Más de un desesperado se atreve a confesarle a uno, abro comillas, si para obtener este beneficio tengo que declararme culpable de lo que no hice, yo lo hago. Así que en vez de quedarme encerrado 30 años más,
salgo libre en 2 años y me puedo ocupar de mi mujer y mis hijos. Cierro comillas. Pero, por fortuna, otros militares que no están dispuestos a claudicar. Abro comillas nuevamente. Yo soy inocente y no voy a confesar delitos que no he cometido, dicen ellos. ¿Qué pasará con estos últimos? ¿Será posible que la enigmática justicia transicional revise sus casos? ¿O simplemente sancionará quien insista en su inocencia? Sí, son preguntas aún sin respuesta. Doctor Londoño, tenemos presente el caso del coronel Alfonso Plazas Vega. Mientras tanto, salen por la puerta grande los narcocriminales de las FARC. Todo por la paz, diría Santos, o como dice el propio Vivanco, en el proceso de paz en Colombia, la más perjudicada es la justicia, dice Vivanco. William, ¿cuántos son los militares condenados en silencio? De los de cuyo nombre nadie está enterado. Exacto. Sino su familia, ellos mismos. ¿Cuántos son? Se trata de miles de militares que están presos, de los cuales casi todos, en su inmensa mayoría, son inocentes. Entonces, ¿cómo le parece el dilema que les proponen? No, por Dios. O sigan aquí en la cárcel otros 30 años, o preséntense ante el tribunal que vamos a crear para las FARC, y ustedes dicen que sí cometieron ese delito y se van para la casa. ¿Cómo le parece? O el SIDA o el cáncer. Pero ¿cómo le parece? Entonces la libertad, pero una libertad mancillada por el deshonor y por la tragedia. Es decir, yo confieso que cometí unos crímenes, que maté a unas personas que no he debido matar y me voy para la casa. O me mantengo en mi palabra porque no soy un asesino. En un combate di de baja a unos guerrilleros. Entonces tiene 30 años más de cárcel por no confesar. William, esto que propone Plinio Apuleyo, como siempre, él sacude la conciencia nacional. Sí, señor. Este es un tema sobre el que el país tiene que reflexionar. Lo que ha pasado con la justicia sesgada y la justicia hecha a base de testigos falsos. Testigos falsos que tienen interés, William, porque cada vez que se condena a un militar por un falso positivo, hay una reparación. Y reparación que puede ser muy cuantiosa. Sí, y que puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y costar $6 millones. Es que estamos hablando de mucho dinero. Y tenemos casos como el del almirante Arango Bachi, quien se sostuvo también y logró salir adelante, pero también fue condenado por testigos falsos impuestos, todos sabemos por quién, con qué propósitos, con qué fines, y él resistió todo, y ahí está, y ganó la justicia, y ganó él. Pero ¿cuántos son los casos en los que no gana la justicia? La mayoría. Y casos que se mantienen en silencio. Exacto. De tenientes y capitanes y mayores de cuyo nombre no estamos enterados siquiera. Y de soldados profesionales. No estamos enterados. Plinio Apuleyo Mendoza pone el dedo en la llaga. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y les cuento que la seguridad internacional corre un riesgo inminente por las actuaciones amenazantes del régimen de Kim Jong-un. Y es que un día después de que circulara la información de que Corea del Norte planeaba lanzar un misil de largo alcance en los próximos días, funcionarios norteamericanos indicaron también que la dictadura norcoreana ahora estaría preparando el lanzamiento de un cohete espacial. Esta información surge del análisis de inteligencia de Estados Unidos, que informó que en las últimas semanas hubo un aumento en el movimiento de componentes y propulsores en el interior del país. Y cabe recordar, doctor Londoño, que los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se encuentran estudiando nuevas sanciones contra el régimen norcoreano después de que éste llevara a cabo su cuarta prueba nuclear el pasado 6 de enero,
cuando Pyongyang informó que había detonado una bomba de hidrógeno. Y sin duda alguna, Corea del Norte representa una gran amenaza para el mundo y el programa nuclear de Corea del Norte es un reto a la seguridad global. Y aunque muchos dicen que no hay que darle mucha importancia a este régimen e incluso ridiculizan a su líder Kim Jong-un, no podemos subestimarlo. Y vale la pena hablar unos segundos de quién es este hombre, Kim Jong-un, quien se ha convertido en un duro dictador que amenaza la seguridad internacional. Él es el hijo del dirigente norcoreano Kim Jong-il y fue designado para dirigir el país tras la muerte de su padre el 19 de diciembre del 2011. Y su liderazgo ha estado marcado por los rumores de purgas, como la de su ministro de Defensa, Hyun Jong-chol, quien habría sido ejecutado, según una agencia de información surcoreana. Y no solo eso, se le conoce por su crueldad con la gente que se opone a su opinión y por sus muy peculiares gustos. Está obsesionado con la cultura norteamericana, obsesionado con Disney, con bandas como los Rolling Stones, y sin duda este hombre, que dicen que está muy desequilibrado psicológicamente, puede representar una amenaza para el mundo. No olvide cómo hizo ajusticiar, entre comillas, a quienes se le oponían, incluyendo a su tío. Se los tiró a perros salvajes para que los mataran. De manera que eso dice todo. ¿De quién es ese sujeto? Quien heredó una dictadura. Que su padre fuera un dirigente, su padre era un dictador terrible, y este ha resultado peor. Educado en Europa. Bueno, ese es el hombre que tiene en vilo a la humanidad con sus cohetes, con su capacidad de mandar cohetes hasta los Estados Unidos y ahora hasta el espacio. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con noticias del desempleo en Colombia. Desempleo del que mucho hemos venido advirtiendo desde hace tiempo aquí en La Hora de la Verdad, y es un desempleo que el gobierno intenta tapar con unas cifras del DANE que hay que ver cómo se componen. Esas cifras del DANE están llenas de empleo informal, como denomina el DANE también al ama de casa, al señor que vende mangos en la esquina o al que hace malabares en el semáforo. Con esas personas que están en la informalidad, pues el DANE lo que ha venido diciendo es que el desempleo va bajando en el país. Pero ahora hay un contrapeso sustentado en cifras, un contrapeso que llega nada más y nada menos que desde Asofondos, que recordemos es el gremio que agrupa a las entidades que administran las cesantías de los colombianos. Y es que recordemos, doctor Londoño, que las cesantías pueden ser retiradas por los trabajadores para educación, para construcción, para compra o remodelación de vivienda, o para enfrentar precisamente una contingencia como lo es el desempleo. Y es en este último caso, en el que Asofondos prende las alarmas al advertir que el año pasado los retiros de cesantías por desempleo aumentaron en 14,3%, esto con respecto al año 2014, alcanzando una cifra bastante, pero bastante significativa, 1.4 billones de pesos. Así las cosas, Asofondos reportó que el 35,7% de los retiros de cesantías correspondió a terminación de contrato, mientras que el resto de retiros fueron para vivienda y para educación. Y ojo al dato, en los últimos 10 años, el retiro de cesantías suma por terminación de contrato 9.2 billones de pesos. Con esas cifras, doctor Londoño, medimos cómo va el desempleo formal en el país. Vemos cómo va aumentando y lo hacemos midiendo precisamente el aumento del retiro de cesantías por motivo de terminación de contrato laboral. Son las cifras que trae Asofondos, unas cifras que hay que seguir con mucho detenimiento y con mucho cuidado, y son estas cifras muy interesantes que nos permiten medir cómo va el desempleo en el país. Pues cifras que presenta Santiago Montenegro, quien se muestra preocupado, y así lo ha dicho en medios de comunicación, por la desaceleración precisamente en el empleo formal, porque pues aquí están las cifras y están muy claras. Evidentemente
hay un aumento en la terminación de contratos y eso implica que la gente está retirando más sus cesantías. Mientras tanto, quiero contarles pues que se sigue discutiendo el tema de la reforma tributaria, ¿no? Un tema en el que varios panelistas estuvieron reunidos el día de ayer. Hay muchos comentarios frente a lo que puede pasar y por supuesto eso también tiene un efecto precisamente en la clase trabajadora, en el empleo formal, en la generación del empleo formal, y vamos a ver entonces para dónde nos llevan con lo que será la reforma tributaria. Pero lo cierto es que aquí estamos mirando estas cifras de Asofondos que de nuevo, insistimos, pues muestran lo que es la desaceleración en el empleo formal en el país. Que es una catástrofe. Esos empleados por cuenta propia son una tragedia. Cada uno de esos empleados es una tragedia. ¿Cómo me rebusco hoy la plata para traer la comida a mi casa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué se me va a ocurrir? Eso es el rebusque. Y estamos viviendo la economía del rebusque, porque la industria se cayó, porque el campo se cayó, porque no hay fuentes de empleo, porque nos apuntamos todo al petróleo para robárnoslo y distribuirlo en mermelada, porque no se hizo un plan de desarrollo real. Asofondos, con una noticia que pasa desapercibido, pone el dedo en la llaga de esta tragedia. Y nos vamos para los Estados Unidos con Cristina Londoño. Trump está y no está. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar del debate republicano de anoche, el debate al que Donald Trump decidió no asistir en Iowa, pero de todas maneras estuvo presente. Hay analistas que dicen que se tomó el séptimo debate republicano de Iowa de rehén, y esto lo hizo solamente a unos días de las primeras primarias o la primera votación de la temporada primaria en los Estados Unidos, en que los votantes irán a las urnas de distintos estados para escoger a los representantes de cada partido, para escoger al nominado por cada partido. La primera votación, como ustedes saben, son los caucuses de Iowa y tienen lugar este 1 de febrero. Entonces, este último debate estaba siendo realizado por la cadena Fox. Sabemos que Donald Trump se peleó con la cadena Fox porque una de las moderadoras iba a ser nada menos que Megyn Kelly, una mujer que en el primer debate de Fox le dijo a Donald Trump que por qué trataba tan mal a la mujer, porque era tan despectivo hacia las mujeres, y de ahí en adelante pues se suscitó una batalla campal entre ambos, y cuando vino este debate se sabe que Donald Trump le estaba exigiendo a la cadena Fox que quitara a esa mujer del panel. La cadena Fox se negó y Donald Trump dijo pues no voy. Pero ¿qué hizo? A solo 3 millas de ahí, en una universidad, realizó un evento de campaña para recaudar fondos para los veteranos heridos en la guerra. Entonces, las cadenas de noticias cubrían los dos eventos, saltaban de un lado al otro, algo bien controversial, y dentro del debate republicano, mientras los otros candidatos tuvieron más tiempo para hablar y para darse a conocer ante los votantes, pues hablaron muchísimo de Donald Trump. Megyn Kelly, la mujer a la que Trump no quiere ver ni en pintura y por la razón por la que canceló su asistencia, empezó el debate diciendo: hablemos del elefante que no está en el cuarto. Ted Cruz, el segundo en las encuestas en Iowa, dijo, bueno, empecemos diciendo que aquí todos ustedes son gordos, feos, que yo soy un maniático y Ben Carson es un pésimo cirujano. Y después dijo, bueno, ya que dije todos los insultos de Trump, entonces sigamos con el debate. Digamos que el cruce de fuego más fuerte de todos fue entre Ted Cruz, el senador de Texas, y Marco Rubio, el senador de la Florida, ambos cubanoamericanos, y se están disputando el segundo lugar. Según las encuestas en Iowa, Donald Trump tiene el 32% de la intención de voto, Cruz 25% y Rubio 18%.
el tema de pelea más grande entre ambos fue el tema migratorio. Se están acusando el uno al otro de haber cambiado sus posturas. Rubio acusa a Ted Cruz de haber apoyado un camino a la legalización para los indocumentados o buscar medidas para sacarlos de la sombra, y ahora dice que los quiere deportar a todos. Mientras Cruz dice que Marco Rubio es suave en la política migratoria, no es drástico, porque Marco Rubio fue parte del llamado Grupo de los Ocho, que era un grupo de senadores, 4 republicanos, 4 demócratas, que presentaron una propuesta migratoria, una propuesta de reforma migratoria. Esta falló y Marco Rubio después medio parecía haberse echado para atrás, pero hoy apoya un camino a la legalización. Jeb Bush también se destacó en el debate, mencionó varias veces a Donald Trump, que estaba como les dije, a 3 millas de ahí, burlándose de la cadena Fox y diciendo que quedaba muy claro quién tenía los ratings. Incluso dijo, miren, esto parece una premiación de cine, aquí hay más cámaras que en el debate de Fox a solo 3 millas de aquí. Se supo que a lo largo del día el presidente de la cadena de noticias Fox, Roger Ailes, mantuvo 3 llamadas distintas con Trump. Al parecer, Ailes le dijo que por favor volviera al debate, que si habría reconsiderado no estar en el debate. Se dice que Trump le dijo que iría si le pagaba $5 millones. Roger Ailes y la cadena Fox dijeron que si bien hablaron con Trump, no cedieron a ninguna de sus demandas, ni quitaron a Megyn Kelly del panel de periodistas del debate, ni le dieron los $5 millones que supuestamente estaba pidiendo. ¿Quién ganó este cruce de fuego? Vamos a ver. Los votantes de Iowa nos dirán si castigan a Donald Trump por lo que otros candidatos llamaron una falta de respeto con los votantes, o si lo premian dándole la mayoría de los votos y dándole una amplia victoria en Iowa, decidiendo que pues perdonan que se haya salido de este debate. Eso es lo que vamos a ver. Es la primera votación. Jeb Bush y otros candidatos considerados del establecimiento dicen que Iowa no es un estado suficientemente simbólico y que las contiendas electorales que importan son en otros sitios del país, que son donde hay estados con votantes más moderados y que son más indicativos de la manera en que se mueve la política nacional. Pero bueno, ya el próximo informe que les tengo es el próximo martes, ya tendremos resultados de Iowa y podremos analizar un poco más lo que pasó o las consecuencias del debate de anoche. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, cuando Dios quiere castigar a los pueblos, enloquece a sus dirigentes. Esto de Trump es una tragedia. Esto es una tragedia para los Estados Unidos. Y saber que tiene un gran respaldo, pues tanto, que comanda las encuestas en el Partido Republicano y puede ser el candidato republicano y puede ser el presidente de la República. Un hombre de esas condiciones y de esas actitudes. Parece mentira, pero así es. Eso le está pasando a los Estados Unidos con este personaje entre pintoresco, folclórico y grotesco, Donald